Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo van? ¿Quiénes están? Hola, hola, talán, talán, la Vivi, Gastaldi, ya te vi. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, vamos a darnos unos minutitos. ¿Cómo estás, Vivi? Unos minutos antes de largar. Aquí siguen algunas más. Vamos a buscar el libro. Acá. Y los lentes. Bueno, acá entran y entran todos juntos y a la vez. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ahí seguro van a escuchar bien. Hola, hola. Beatriz, Irene. Bueno. Yo les había dicho, y vamos a tomar la misma teoría de Beck para analizar algo de la peli en el sentido más positivo de la historia, que es cómo a través del acercamiento. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Ya ver? Ah, ya vi, sí, tal cual. ¿De allá? Sí. Hola, Marianita. Sí. Les decía la teoría, lo que se conoce como la teoría triangular del amor. Que tenía un componente, ¿no?, que era una de las puntas de ese triángulo: la intimidad, la pasión y el compromiso, ¿se acuerdan? O lo que hace a la decisión, ¿no? Los tres, ¿no?, están en esta teoría que les decía del amor. Y vamos a ver que por supuesto que la cercanía, la conexión, la comunicación, la confianza y la vinculación entre las relaciones amorosas es lo que hace al principio de intimidad. Y fíjense cómo nosotros podemos, les decía, hola Diana, ¿cómo va? ¿Del auto o del soprano? Les decía cómo podemos vincular nosotros las tres parejas que se construyen, por decirlo de alguna forma. La pareja del entrenador y de la boxeadora. Yo, como siempre, con una memoria frágil. La que hay entre Morgan Freeman y Clint Eastwood, que esa es una pareja ya constituida. Y también la que se constituye entre Morgan Freeman y Rudo, ¿no? ¿Por qué tomo esto? Porque en la primera observación, en las primeras apreciaciones, hola Marta Calvo, Marta querida, Reconquista, ¿cómo estás? Hola Celes. Desde las primeras escenas estamos viendo una película que se llama El $1 Million Baby, o Los Puños de Destino, con Hilary Swank, Morgan Freeman y Clint Eastwood, dirigida y escrita por Clint Eastwood. Entonces les decía, ¿cuáles son los sentimientos o las acciones que tienen que ver con la intimidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la conexión, la comunicación, la confianza, ¿no?, ese campo semántico y la cercanía, ¿no?, que es lo básico para constituir un vínculo. Si no existe esto, si no se da en lugar, voy a tener lo opuesto, ¿no?, que es la distancia, la desconfianza. Entonces, también, lo que les decía la otra vez, vamos a ver si existe el deseo del bienestar de la persona amada. Eso es como muy importante en la constitución amorosa. También nos vamos a preguntar si hay algo parecido a una experiencia, hola Inesita,
de placer por el encuentro con el otro. Esto es muy fácil de verlo en una pareja, ¿no? Es decir, si uno no le desea el bienestar al otro, no le da placer el encuentro, no me refiero solo al placer sexual, que por supuesto que también lo incluye, ¿no? Eh, si yo no tengo consideración por la persona, ¿m? Y además, si cuento o no cuento con esa persona en el momento de necesidad, ¿m? Y lo que es muy importante, ¿no? Construir con la persona amada algo en conjunto, ¿no? Esta cuestión del entendimiento mutuo. Y miren lo que les voy a decir. Darse posesiones mutuas, ser socios, propias y mutuas, ¿no? Y lo otro, ¿no? Toda la obtención del apoyo emocional y toda la obtención del apoyo social, ¿no? Y lo que les decía antes, cierta comunicación íntima y sobre todo la valoración, hola Dorita, de la persona amada. Entonces, hola Eugenia, ¿eh? Sí, vayan viendo, vamos a repasar a ver cómo andan con los amores, ¿eh? Hoy nos vamos a dedicar solamente a una dimensión y creo que nos va a llevar una pareja. Vamos a hablar de eh, la pareja de Clint Eastwood y no me acuerdo el nombre del personaje, el personaje de Hilary Swank. ¿Mm? Primero, ¿cuándo emerge? ¿Cuándo aparece en la película? Hay lo brillante que tiene Clint Eastwood es lo que les decía hoy, de qué es una narrativa biográfica, que habla de la vida de la persona. Pero nosotros vemos un sujeto, ya lo vamos a tomar, que va todos los días a misa, dice, que lo pelea al cura porque siempre le pregunta sobre los misterios de la fe, que es la Santísima Trinidad, si al final hay un Dios o hay dos, o hay tres, perdón, y entonces dice qué es el Espíritu Santo y qué es Cristo. Alguien que la caracterización es un tipo enojado, ¿m? Es un tipo enojado, ¿eh? Y por eso está muy bien armado el relato, y que además viene de perder, por decirlo así, la oportunidad de llevar a un boxeador al campeonato del mundo. O sea que está perdiendo una oportunidad de no solamente ganar él, sino también de hacer ganar a su pupilo, a quien lo viene entrenando hace como 8 años, ¿no? Vamos de nuevo al componente narrativo. Acá hay un quiebre, hay una pérdida, ¿eh? El director nos muestra claramente que ese personaje está sobre el final de su vida. A mí no me gusta decir ocaso porque me parece muy bajo, pero sí me parece que está transitando su vejez y se encuentra frente a una pérdida y casi que la última oportunidad que tiene de sacar un campeón. Después nos vamos a enterar que él es muy conservador, nos vamos a enterar que es muy poco afecto al riesgo y nos vamos a enterar si escuchamos el relato del narrador, que acá sería el personaje de Morgan Freeman, y además si vemos. Las narraciones tienen que ver con mirar y escuchar. Mirar en el caso de una peli. Bueno, me alegro. Y que es un señor que se arrodilla y le pide a Dios lo que siempre te vengo pidiendo. Que no hace falta que lo diga de nuevo. O sea, que es una persona creyente, es una persona perseverante, que le compró el gimnasio a un socio, que se iba a ir y se murió, que se iba a ir a la Florida. Alguien mayor y un lugar, ¿no? Medio gris, que dice que en los gimnasios siempre se pierde plata, y un coro ahí medio difuso de boxeadores, todos de bajo éxito, por decirlo de alguna forma. Hola Lilia, ¿cómo andas? Eh, y esto es muy importante. Una persona que está sola, casi diríamos que acompañada nomás por su socio, si bien es el otro ex
es un exboxeador, y este exboxeador dice, siempre es lo que él dice y lo que diría el personaje de Clint Eastwood, ¿no? Eh, bueno, me alegro, Lilia. ¿Eh? Eh, Les decía que, dice, para ser boxeador hay que tener gran corazón, pero dice el entrenador que si tenés solo corazón, va a ser alguien a quien van a matar a trompadas, ¿no? Y ya la narración se encarga de presentarnos a la protagonista y su pequeño antagonista, ¿no? Que sería este que le dicen el burdo o el bruto, no sé cómo le dicen, el rudo, ¿m? Que es un chico que dice que va a ganar en la pelea tal, alguien que ya no está, entusiasta pero malo, que da golpes en el aire, que no puede. Y otra chica entusiasta y parece que muy certera. Pero vuelvo. Preguntas que nos vamos a hacer. Pregunta uno. ¿Qué podemos identificar? ¿Hay un deseo de promover el bienestar? Si no hay ese deseo, no se constituye el vínculo. Y la muchacha se presenta, dice, me voy a pelear. Otros dicen que soy muy buena y yo quiero que usted me entrene. Pero es lo único que le dice, ¿tengo una deuda? ¿Te debo plata? Está muy bueno eso. Y después lo que le dice, yo no entreno a mujeres. Definitivamente, yo no entreno a mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque está en la peli, pero porque también parte de estas clases tiene que ver con el énfasis, y a mí me parece que es muy importante, hola Maite, de sobreponerse, sobrellevar o superar las experiencias de temor, de furia, de enojo, los prejuicios o representaciones de que las mujeres boxean mal o lo que fuera, todos los pensamientos que nos hacen ser muy discriminadores, prejuiciosos, y además de los pensamientos, de las emociones, esto que estamos viendo, el poner una distancia. Casi que yo escogí esta película y que le cambiamos el orden junto con la tele, gracias tele, eh, gran artífice de este curso que les acerca siempre los links para que lo puedan ver, les evita búsquedas que por ahí pueden ser frustrantes. Así que nuestro cariño a la gran tele, que nos ayuda un montón, ¿no? Entonces, lo primero, hola Titi, es que se plantea una distancia. ¿Y por qué les digo que para mí es importante que tomemos esta película después de las otras y en correlación a lo que venimos viendo, ¿no? Es que para constituirse el odio tiene que producirse esa distancia. Y así como lo vimos en Invictus, Mandela hace cosas para acercar o achicar la distancia. Invitarlo al té, ir a visitar a los jugadores, lo que ya analizamos. La pregunta acá, ¿eh? Santa nuestra teoría es, ¿qué hacen estos personajes y si finalmente se constituye la proximidad necesaria? Que vemos que sí, por eso esta película va más allá de los acontecimientos desgraciados, sino más bien analizar, miren lo que voy a decir, cuánto de vínculo amoroso hay en un vínculo que no es de pareja y que inicia por el rechazo mutuo, ¿no? Hay una parte en que la chica después cuando él decide entrenarla dice, yo vi cómo me mirabas. Entonces le dice con desprecio, no le cree, ¿no? Entonces la primera pregunta es si ¿se acerca a la distancia? Obviamente que sí, es parte central, pero digo, en la preocupación de Clint Eastwood y de la narración, también de la novela, está el desafío este que tenemos que proponernoslo nosotros. Es decir, cuando aparece esta distancia, no quiere decir que todos vamos a terminar en una relación amorosa, ¿no? Pero hay veces que la convivencia, otras veces que la cooperación, otras veces las inevitables convivencia institucional, implica que uno tenga que hacer algo de esto. Pero sí me interesa seguir cómo se va constituyendo el vínculo este, que efectivamente es un vínculo amoroso, ¿no?
Entonces lo primero es, ¿hay un deseo de promover a la persona amada? Definitivamente se va a construir, pero al inicio no. ¿Mm? Es decir, al inicio hay un rechazo, hay claramente acciones de indiferencia. Hay un punto de inflexión que es con el punching ball chiquitito, no sé cómo se llama, con la pelota chiquitita que ella no tiene, y que él se va dando cuenta, le dice al personaje Morgan Freeman, hay alguien que la está ayudando. ¿De dónde sacó esa pelota? Es una chica por el otro lado, pobre, pobre de toda necesidad. Come los restos de la comida de los huéspedes y se presenta, ¿no? Y dice, tengo 36, 37 años, no sé, una madre de 150 kilos, que podamos ver lo que es esa madre, ya nos vamos a dedicar, esto nos va a llevar fácil una semana más, ¿eh? O dos, si a ustedes no les parece que es muy rápido, eh, en donde un hermano que está preso es el padre que ha muerto. Es interesante porque son dos soledades que tienen necesidades complementarias. Y en general los vínculos se establecen por complementariedad y también por simetría, es algo que tenemos, que compartimos de manera simétrica, o bien algunos vínculos se establecen principalmente por la función complementaria. Obviamente, y acá por eso les digo que es un lindo aprendizaje para recordarnos la vida que tenemos que hacer con nuestros hijos, con los más jóvenes, por ahí con los estudiantes, otras veces con las nueras, los yernos, un sobrino, que es esto de eh, un vínculo esencialmente complementario, porque ella busca a alguien que la entrene y la guía, y él tendría que hacerse cargo de este tutor, ¿no? De esta función de tutor. Y lo que hay es la insistencia de un polo y el rechazo del otro. Esto es como, así como en algunos amores hay atracción y entonces se unen muy rápidamente por el enamoramiento, con toda claridad, lo que hay acá es la fuerza de acercamiento y la otra la del rechazo, ¿no? Entonces hay fuerza y rechazo. Y ahí viene una de las preguntas, hoy la Vivi decía, tres preguntas, el Juá, las tres de W, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Y qué? Lo que se está produciendo es un intercambio de qué, o lo que se tiene que producir es de experiencia, de enseñanza, y la otra persona, de hacer algo por la persona amada, restituirle, por decirlo de alguna forma, una pérdida o un pasado de gloria a su entrenador, ¿no? Y esto es básico en una situación complementaria. Uno tiene algo que entregar por lo vivido y otro algo que entregar por lo por vivir, ¿no? Es decir, uno en función del aprendizaje y el otro en función de lo que enseña. Pero además, que es muy bonito, es que uno sin el otro, y eso es lo que se desarrolla en un proyecto amoroso o en un proyecto societario, no en una relación parasitaria. Esa es la diferencia. No sé, el domingo hablábamos por parásitos de las relaciones parasitarias y no sé si quedó claro que en general el parásito o la lógica extractivista del vínculo es que se beneficie uno solo. El parásito. ¿De qué? De la sobrevida o la exuberancia o los sobrantes del huésped. Y además, a diferencia de eso, ¿no? Que hablamos a relación de esta película, es que el huésped no elige al parásito, es el parásito el que elige al huésped, por decirlo de alguna forma, la elección, ¿no? Acá es interesante ver cómo se parte de una no elección, cómo se parte de un prejuicio. Él es un viejo prejuicioso, con una experiencia muy negativa respecto a la hija mujer, ¿eh? Viene de un fracaso, entonces es esta tarea que yo les decía, que ojalá aprendamos, o si no aprendemos, reflexionemos, cómo hacer este pasaje del prejuicio al vínculo más amoroso. Dice Inés Pacheco Pen, tiene un código especial entre los comunicarse y el negro lo sabe llevar por donde le interesa y sabe a, a, a la C, a qué, no será, o a cómo, sabe cómo. Eh, bueno, Nateli, muchos agradecimientos a Nateli, que se lo merece, que se lo merece, que se lo merece. Hola Nidia. Entonces,
vamos a este primer requerimiento. ¿Hay una posibilidad de pasar de un encontronazo a un afecto? Miren, muchas, y de paso le mando un saludo a Dani Galeto que vive en Alemania, en Berlín, muchos, no todos, pero algunos, sí, vamos a ser puntuales, algunos vínculos pueden establecerse y ser muy sólidos, inclusive a partir del rechazo mutuo. Porque puede, como les decía, que es la base de los prejuicios y la base eh, de la vida no amorosa, que yo proyecte en el otro algo que rechazo en el otro y que puede ser muy mío, ¿de acuerdo? O una característica o una dificultad en vincularme, ¿no? Está claro que el Señor no le gustan las mujeres, tiene en común que podría ser la hija, tiene en común que podría ser una hija con muchas dificultades, en el vínculo, ¿no? No la hija. Entonces, para el sí mismo es muy incómodo embarcarse en esto. Además, y esto lo quiero puntualizar, de la enorme carga de prejuicios y representaciones negativas que seguramente hay y están presentes en el ambiente de un deporte tan masculino y tan machista como el boxeo, ¿no? Es como que las mujeres serían de una categoría B. Y también, no lo sé, tengo la impresión, que podría ser una degradación, ¿no? Es decir, de pasar a las ligas, a las grandes ligas, a las millonarias ligas del boxeo. Miren que en el boxeo se gana más cuanto más pesado es el rango, ¿no? Los welter, los moscas ganan menos que los pesos pesados, ¿no? Es como un mayor espectáculo. Y ni decirle los varones entre las mujeres, otra que la campana de cristal, el techo de cristal, o sea, una mujer boxeadora gana menos. Entonces, y además el circuito es menor. Entonces, la primera cuestión en relación a las experiencias que forman la intimidad es si se puede promover el bienestar. Y aún, para quienes no la vieron no se hagan problema, pueden escucharla, cuando él proyecta la culpa sobre el personaje de Morgan Freeman, dice la culpa es tuya, en el medio del duelo, obviamente, que es donde uno más proyecta, dice, porque Morgan Freeman funciona como el Sancho Panza de Don Quijote, ¿no? Bueno, ya les conté la mitad del chiste, pero es otra la complementariedad. Alguien lo decía Inés, ¿no? Eh, Decía, bueno, tienen una forma, sabe cómo llevarlo. Sí, es una especie de Sancho Panza de este entrenador. Frankie encontró la hija perdida. Después, cuando se vincula, porque en esto es lo que yo quiero que nos saquemos la imagen estereotipada. O sea, ¿de qué se trata una narración? ¿De qué hay un conflicto en vincularse con las mujeres o con la mujer esta y con su personaje? Si no se parte de un conflicto, no vamos a ver el trabajo psíquico y relacional y mental que tiene que hacer un personaje para salir adelante con esa dificultad. Y me gusta esta peli a mí porque hay una dificultad intrínseca, pero algo la va a quebrar, ¿no? Entonces sí, efectivamente, ella también, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Olga Marzolini, que ha encontrado la hija perdida y Maggie ha recuperado el afecto del padre que murió prematuramente. Brillante, Olga, pero esto es como lo que vos estás diciendo, como el resultado o el desenlace, ¿no? Pero sí lo voy a tomar, porque no lo dice la teoría de Beck, pero para involucrarnos afectivamente tiene que haber una necesidad amorosa o una identificación con esas figuras que yo amo, ¿no? Entonces está claro que ella busca una figura superior que por la firmeza, por los campeones que habrá llevado adelante, por lo que sea, él está claro que hace algo, que lo dice muchas veces, que es cuidar a sus boxeadores, ¿no? Frente a la posibilidad del título, también como muchos padres tienen más temor, ¿eh? que confianza, ¿no? Y lo interesante también es que lo pone en un plano de la relación de dos adultos, no de un adulto y un niño, ¿no?
El otro punto que me parece importante, acá lo tendríamos escrito en el pizarrón, no importa, ustedes van tomando notas, sí, lo toman nota y si no charlamos, es la experiencia de felicidad. Es muy bueno eso. Eh, si yo no tengo experiencias de felicidad, o sea, si yo no siento que con el otro soy feliz, que con la otra persona soy feliz, que con mi pareja soy feliz, con mis hijos, con mis amigos, disminuye, hasta que quizás, o a la vez, si siento experiencias de infelicidad, experiencias violentas, de degradación, etc., se produce inmediatamente la separación de la intimidad. Cuando nosotros buscamos acercamiento es porque algo de esa sensación tenemos, ¿no? Fíjense que la película tiene un ritmo lento, más cansino al inicio, eh, como dificultoso, que es lo que pasa en el vínculo, como que no engrana. Toda la primera parte de la película, los primeros 20 minutos, media hora, todo es consolidar las expresiones de rechazo que tiene él. Y me gusta porque Clint Eastwood no creo que sepa nada de psicología, pero sí sabe de arte, sí sabe de teatro, sí sabe de música. Lo que establece son distancias físicas. ¿Eh? La primera conversación que tienen cerca es cuando él se acerca a reclamarle el punching ball, que prácticamente ya está muy atraído. Pero si no, la mira desde la distancia. Siempre se la ve a ella golpeando la bolsa desde lejos. Pudiera ser cualquiera. Y esto que les digo, se los digo con intención de pudiera ser cualquiera, porque no se la distingue. ¿eh? Eh, no se la ve a ella, sino que se ve una figura a contraluz, ¿no? Es como, no sé si hiciéramos, si yo me pongo acá a contraluz, se va a ver una sombra. Y eso en términos fotográficos, en términos escénicos es muy bueno. Vamos a hacer esto, miren. Esto que les digo. Yo así, cuanto más así haga, más oscuro parece el rostro. Y esto tiene una intencionalidad muy narrativa. Esto que les digo que, ¿qué es la narración? Plantear también la forma en que dos personas se van vinculando, ¿no? Entonces, hoy decía Irene, es la trama y el estilo. Y la trama, al inicio todos sabemos que va a ser cómo llegan a vincularse. Después nos interesa cómo llega a ser campeona, ¿no? Pero lo que es muy importante es que el que establece la proximidad visual es Morgan Freeman, ¿no? El otro la ve desde arriba, la ve desde la otra punta del gimnasio, pide que se le devuelva la plata, el otro dice, ya pagó 6 meses por adelantado, una chica que es pobre, de primera necesidad, ¿no? Que come los restos de un bife. El director es muy bueno narrando. Además, por supuesto que se ve la tenacidad, que creo que ahí es donde aparecen estas expresiones del vínculo que no van a aparecer nunca en la teoría de Beck, porque es un psicólogo cognitivo, pero sí algo del psicoanálisis que es descubrir al otro, ¿no? Esto que les decía hoy a la mañana, quitar las coberturas e ir viendo que es tenaz, pega mal, pero pega. Por eso es que dice el contrapunto entre un boxeador con corazón, a alguien le parece que tiene que tenerlo y si no lo tiene no es suficientemente apasionado, pero a su vez dice, si es solo corazón y no tiene técnica, es una bolsa de trapos, ¿no? A la cual le van a pegar todos. Entonces él ve la falta de técnica. Es más, Morgan Freeman por ahí dice, hay que decirle que pegue bien, él no se quiere ni siquiera acercar. Y esto, si bien no tiene que ver con lo que estamos desarrollando ahora estrictamente, que es el conseguir la experiencia de felicidad, sí tiene que ver con una de las principales distancias que nosotros ponemos emocionales, que es el miedo. Muchas veces es el miedo a involucrarnos, el miedo a comprometernos, ¿no? Es decir, que sea muy costoso para mí, que me cueste muy mucho.
Entonces ese miedo o ese costo lo que hace es lo que hacen muchas veces las fobias o las ansiedades, ¿no? Recluirme. ¿eh? Si tengo miedo a las alturas, no voy a las alturas. Si tengo miedo a las arañas, no voy a las arañas. Y otras veces si tengo miedo al amor o si tengo miedo a la cercanía, porque seguramente se quemó con leche, ¿no? Entonces, como la vaca lo ve y llora, ¿no? Como que se ve con leche una vaca y llora, ¿no? Entonces, efectivamente, en el vínculo este donde ha perdido, verla a la chica implica un temor, ¿no? Y siempre, miren, eso es, no quiero decir siempre porque suena un poco soberbio, pero, y un poco tajante, pero la mayoría de las veces parte del temor es el temor a la pérdida o el temor al rechazo, lo cual está implícito, ¿no? Es decir, es interesante esto porque es cómo se construye un vínculo amoroso a partir del rechazo, a partir del prejuicio, que es algo que me preguntaban a lo largo de estos días, vamos a ver sobre el odio, no, 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 vamos a conocerlo para ver cómo se puede revertir, ¿no? Y esta película es ideal. Entonces, hay experiencias de felicidad muchísimas. ¿eh? Las que se ven donde él sonríe es que ella es una golpeadora de primer round, ¿no? Y entonces todo el tiempo le dice, no te voy a poder conseguir peleas, bueno, las consigue finalmente porque las paga, pero él cuando golpea, cuando la provoca y tiene los knockouts, está feliz, y los dos están felices. Hay unas escenas donde ella salta y lo abraza como si fuera un mono, alguien tan distante, ¿no? Y quizás el ejemplo más común de la experiencia de felicidad, que cuando nosotros queremos estar, cuando tenemos esa experiencia de felicidad, queremos estar con el otro, ¿no? Miren, puede ser a través del intercambio sexual, cuando hay amor y intercambio amoroso nos da tanto placer, ¿no? Que eso implica la mayor cercanía posible. Y otras veces las alegrías, que nos da alguien que le fue bien, ¿eh? Que hicimos algo juntos, que estamos en un viaje, o sea, buscamos definitivamente el abrazo. Esto le genera la dificultad a la época, ¿no? Porque más de una vez buscaríamos esa proximidad. Ella tiene un proyecto. Sí, no hay duda que ella tiene un proyecto. Y se junta la propina en un frasco y se compra con mucha felicidad, supera, es muy tenaz. Bueno, obviamente que esa tenacidad es la que él ve, ¿no? Y para un entrenador tener un boxeador tenaz es prácticamente una garantía de éxito. Si además tiene talento, ya tiene talento, tiene corazón y tiene tenacidad, ¿no? Pero sí me interesa ver qué de estas características de la intimidad se van creando, ¿no? Además, es humilde, está muy bueno lo que dice Maite, ¿no? Sensible, pero segura de sus deseos de boxear, aprendiendo con él. Lo que acabo de decir no son palabras mías, sino de Maite. Yo voy a sumarle un poquito más. Hay en los dos una búsqueda de la felicidad compartida. En general la tenemos todos. Entonces cuando nos la olemos, seguimos el rastro, ¿no? Él es brutalmente sincero, sí, comentándole que es mayor para empezar el boxeo, que es lo único que desea en la vida. No es lo que desea, sino lo único que tiene. Entonces dice, si usted me dice que esto, que esto es mi dificultad, bueno, tengo un problema más. O sea, porque voy a seguir haciéndolo, ¿no? Pero en ese sentido, sí a mí me parece interesante ver que además de esto, hay otra cuestión que es esto estricto, se lo leo, que es la elevada consideración de la persona amada. Esa elevada consideración en Frankie, gracias Olga que siempre pone los nombres y me lo hace más fácil, va creciendo en la medida que ve no solo la tenacidad, sino la técnica, la fuerza. Entonces, si no hay una elevada consideración, por no decir admiración, es difícil amar al otro. ¿eh? Si yo a alguien lo considero ruin, lo considero egoísta, lo considero insensible, o sea, no tengo una apreciada ¿eh? o una elevada consideración del otro, sino que lo tengo despreciado, vayan atendiendo siempre a las palabras, lo tengo desconsiderado, básicamente que no me produce
algún grado de consideración, es muy difícil que establezca un vínculo amoroso. Todo, cuando digo vínculo amoroso no estoy hablando ya de pasiones y enamoramientos, sino un vínculo de cooperación amoroso, ¿no? Nosotros acá estamos partiendo algo del rechazo a la generación de la absoluta intimidad, como se ve cuando ella está, no en coma, pero está asistida en la respiración, cuando él le dice, eso lo hacen las enfermeras. ¿Qué saben las enfermeras? Algo así, porque es un viejo cascarrabia, es un mal hondón, cosa que parece que son los personajes que le gusta interpretar, o sea, Harry el sucio, ¿no? El duro. Entonces, la brutalidad en la sinceridad es una expresión más de su brutalidad, es una expresión más de su construcción de vida, ¿no? Porque además es bruto con el cura, es bruto con el amigo, y en ese sentido se enfrenta con una persona muy considerada sobre la vida de los otros, ¿no? Cuando hay una boxeadora rubia que la derrumba, ¿no? Dice, chico, ¿cómo está? Entonces le dice, bueno, dale tu plata, si quieres, ¿no? Él es un bestia. No, pero aunque sea llamarlo, ¿no? Entonces, sí es importante, porque yo lo que estoy tratando de concentrarme ahora es no en las puntas del vínculo, o sea, en ellos dos que vamos a ir como conociéndolo, sino que de ellos dos habla o nos da la idea a pensar que es posible desarrollar un vínculo a pesar del rechazo inicial, ¿no? Esto que les decía, cómo construir relaciones pacíficas, ¿no? La otra, si puede contar con la persona, ¿es un bruto o es una coraza? Las dos cosas. Él es bastante torpe, es un duro, ¿eh? Miren, nunca, no sé cómo decirlo, se diferencia tanto lo caracterológico de la defensa. ¿Qué quiere decir? La defensa sería lo coraza y lo bruto lo caracterológico, ¿no? Nosotros escogemos, entre comillas, o es muy pertinente, para decirlo más correctamente en términos psicológicos, la defensa con la estructura de personalidad. No sé si me explico. La evitación va a ser muy propio de alguien más fóbico, ¿no? El falso self, el querer agradar al otro, etcétera, va a ser muy típico al que quiere conquistar todo el tiempo, ¿no? Él es un recio, sí. Y bueno, el afanarse por hacer cosas por los otros suele ser muy de las estructuras más obsesivas, o sea, él es un duro, un recio, entonces efectivamente lo que pone es una coraza que en un punto lo está defendiendo de una característica muy, no sé si frágil, pero muy sensible, que es lo profundo y cabal que tiene él, y entonces hay un momento en que ella dice, ¿por qué le va a comprar la casa a la madre? ¿Por qué decidió no comprarse la casa para ella? Y después de todo lo que él ve, o antes, no sé, él dice, sos una buena hija, ¿no? Que en realidad ve lo amorosa que es ella a pesar de lo persistentemente descalificante, abusiva y maltratadora que es la madre, ¿no? Porque hay madres abusivas, maltratadoras. Bien, no es una novedad. Entonces les decía, otra de las características es contar con la persona amada cuando la necesite, o sea, que sea digna de, no de consideración, sino de confianza. Es decir, que yo pueda contar con el otro, ¿no? Esto de las poesías, ¿no? De contar contigo. En esa dirección, casi que estaría garantizado, porque ella lo busca para eso, que pueda contar con él en ese punto, ¿no? Iñaki, ¿todo bien? Bueno, entonces en ese sentido, ella lo necesita y esta es la cuestión de la reciprocidad en el vínculo. ¿Todo? De la reciprocidad en el vínculo, es decir, ella tiene que contar con eso. ¿Por qué? Esto es muy interesante en las relaciones vinculares. Cuanto más conciencia tengo yo de cuánto el otro aporta a nuestro beneficio, en el sentido más amoroso del término, ¿no? Es más posible que seamos agradecidos.
que lo correspondamos al otro, que podamos ver cuánto nos ayuda a salir adelante, cuánto contribuye a que la relación sea más profunda y que la relación sea más significativa, ¿no? Entonces, ese alejamiento inicial se va a reforzar cuando la chica sabe que puede contar con él. El alejamiento afectivo es lo que forma la coraza de su carácter. Quizás, como dijiste, por miedo a perder su afecto. Es probable, es probable. Pero siempre cuando hay una persona prejuiciosa hay una coraza. Es decir, siempre lo que les decía al inicio. Cuando hay alguien que rechaza, ¿no? Cuando hay alguien que está rechazando a los otros, seguramente, no duden, que es una forma defensiva. Construir lo que les decía en las clases anteriores del otro un enemigo es porque encima me salvo de acercarme, ¿no? Encima sostengo la ilusión, ¿no? Como decir los reyes son los padres o Papá Noel son los padres, es una ilusión que apenas caigamos en esa desilusión nos damos cuenta que la realidad es más dura. Entonces que son los padres algunas veces nos pueden dejar sin regalos, si nos portamos mal o porque no tienen plata, entonces caemos en una desilusión sobre la omnipotencia del otro que siempre nos regala. Bueno, en parte, cuando alguien tiene un prejuicio, cuando alguien tiene una proyección sobre el otro, es siempre defensivo. Siempre queremos dejar afuera eso que nos está dañando. O que creemos que nos puede dañar. Es como, miren, más simple, el miedo al cuco. Entonces no voy a la oscuridad porque puede que esté el cuco, porque me quiero cuidar. Porque no tengo la suficiente fortaleza para superar eso, entonces cruzar la barrera de la oscuridad y del cuco, ¿no? Además que hay algo atávico ahí que puede ser una situación peligrosa. Lo otro es que tiene que haber entendimiento mutuo, les decía al inicio. ¿Qué hora es? Sí, vamos bien. Si no hay entendimiento mutuo, es muy difícil establecer esta proximidad, esta intimidad que requiere un vínculo de amor y de confianza. Y es brillante esta narración para entender lo del entendimiento mutuo. Cuando la están matando a ella, que le dejan un ojo acá, le dice Frankie no veo, o cuando le rompe la nariz, ¿no? Entonces dice no puedo con esto porque la sube de categoría. Dice, ¿qué hago? Bueno, pegarle en la espalda, pegarle en tal lado. Cuando dice no puedo con ella, el tipo la desafía, dice es mejor boxeadora que vos, tiene más técnica, es más pesada, hacer la desafía. Hay un entendimiento mutuo. Y él le dice, miren si es asimétrico, dice, el boxeador no tiene que discutir, no tiene que hacer lo que... Entonces dice, vas a descansar este fin de semana, y ella vuelve a boxear, dice, vos me dijiste que no discuta. Entonces ella hace un poco lo que quiere, pero no le discute. El entendimiento mutuo no es necesariamente entendimiento entre iguales. Hay veces que el entendimiento mutuo sostiene la simetría, ¿no? Esto que les decía, ser Quijote y ser Sancho Panza, ¿no? O ser el profe y ser la alumna. Es decir, hay una disposición muy vinculante y entonces que esto hace que las cosas fluyan, ¿no? Alguno puede ser extrovertido, otro introvertido. Yo siempre, no sé, me gusta mucho, pero es como cuando funcionan bien las parejas del truco, ¿no? No se está reclamando que te comiste los puntos, que no sé qué, o se miente, etcétera. Entonces, pero hay un entendimiento donde se justifican bien las acciones del otro. ¿Y Nicky? ¿Pudiste todo? Ah, bueno, no había escuchado. Lo otro, que es muy importante, además de ese entendimiento, miren, es compartir compartir, esto me decía, compartir el pan, que no va a lo parasitario, no va a lo extractivista. Hay un punto en que ellos comparten el dinero, al principio él pone de su plata, o sea, esto, cosa de que ella pone en su alcancía un dinerito para comprarse la pera, y además paga 6 meses por adelantado, él le corresponde, en términos que dice que era tan brutal y no podía hacer otra cosa que golpear
hacer los knockouts en el primer round, que tuvo que algunas peleas pagarle a los otros para arreglar la pelea, para que hubiera alguien que se animara a pelear con ella. Ya también habla del terrible que es el mundo del boxeo, ¿no? Y después, por eso no siempre le hacía caso, no solamente que no le hacía caso, sino que era tosuda. Porque eso dice la Titi, dice Morgan Freeman en la carta a la hija, dice que ella no siempre le hacía caso. Sí, o sea, es más, Morgan Freeman dice que un boxeador debe ser tosudo, que si no es tosudo, o sea, por eso a mí me interesa mucho, porque esto no es un vínculo de total enamoramiento, es un vínculo bien íntimo, pero a su vez con muchas ambivalencias, ¿no? Esto se establece primero por una gran necesidad de acercamiento y una gran necesidad de alejamiento, por un efecto de rechazo y otro de atracción, ¿no? Y aún así terminan en un grado de intimidad que creo que pueden ser de las mayúsculas, que es respetar la voluntad del otro frente a la partida, ¿no? Es decir, es muy grosa la historia, ¿no? Vuelvo a decirles, para quienes no le vieron a la peli y no la quieren ver, no la vean. Porque es muy triste, es muy dolorosa. ¿Eh? Entonces, en cuanto a las posesiones, nada. Hay cosas que ella hace que ni siquiera se compra para ella. Y cuando la familia claramente está abusando económicamente y le pide que firme, que la madre se va a hacer cargo de todos los bienes, o sea, la van a dejar en la lona. Y el tipo va a meterse como diciendo, no firmes eso, no sé qué. Le dice, usted no se meta, no participe en esto, ¿no? Entonces, sí, prácticamente, bueno, esa es otra de las paradojas, lo que dice Olga. La relación profesional es la que se busca, porque ella necesita a alguien que la entrene, que quiere boxear, y él un pupilo, una pupila. Pero en realidad, desde el inicio casi les diría que está planteado las razones más inconscientes del vínculo, ¿no? Que es la necesidad de reparar con ella un déficit que tendrá con su hija y encontrar en ella, como también lo dijo Olga hace un ratito, algo del padre protector, ¿no? Y que es un vínculo sumamente efectivo. El vínculo es como el boxeo, cuando uno avanza, el otro defensa se aleja. Muy bien, Vivi Gastaldi, eso es lo que les quería decir. Morgan Freeman, esto es lo brillante que tiene esta narración, que es una narración múltiple, ¿no? Algo dice Morgan Freeman y algo hacen ellos. Cuando se ve cómo hace, dice, si te tenés que tirar a la izquierda, tenés que apoyarte en la derecha, si te tenés que en la pierna derecha, si te tenés que tirar a la derecha, apoyarte en la pierna izquierda, y van filmando, ¿no? Y él le dice, te mueves mal, ¿no? Inclusive Morgan Freeman al principio le dice, no tenés que pegar cuando se acerca la bolsa, sino cuando se aleja, ¿no? Entonces esto que dice la Bibi, de que yo pegue cuando el otro se aleje, de que es aprovecharse de la debilidad del otro, todo eso está metido en la definición de ese gran boxeador que dice, es un deporte que nada tiene del sentido común, dice, de lo que la gente cree, ¿no? Y eso es algo interesante, que está narrado de una forma linda, compleja, entretenida, que es la complejidad del vínculo entre ellos, ¿no? Si ella fuera totalmente obediente, no sabemos si a él le gustaría, porque en algún punto las relaciones tienen que ser complementarias, pero uno sabe que se escoge y es escogido porque además hay características que nos identifican con el otro. Entonces, ya sea como pupilo, uno como tutor, el otro como aprendiz, si uno valora la inteligencia, la tenacidad y la tenacidad, tiene que haber cosas en comunes y roles complementarios, ¿no? Esto es un poco lo que claramente pone la Biblia, casi un baile, ¿no? Y en ese casi un baile, además le sumaría que tiene un componente que es la tenacidad, ¿no? Sí, la escena, me parece que la Titi se refiere a la escena que la familia la deja, usted no es familia, le dicen, sí, le dice que tiene el pelo graso, que me dice, mamá, ¿viste la pelea? Perdiste. Dicen que no fue culpa tuya, pero perdiste, ¿no? No la vamos a ver nunca,
¿Mm? Sí, y en eso es muy importante que esto que les digo de descubrir es que la chica ni siquiera sabe, ¿no? Y le dice al final, cuando ya está prácticamente muriéndose, el nombre del vínculo, que es mi amor, mi hija, o mi hija y mi sangre, una cosa así. Y todos, ella dice, ni siquiera te lo agradezco, dice, todo en las revistas, todos gritaban, ni siquiera mi nombre, sino estas palabras que vos me pusiste. Entonces él al final se acerca y le dice, mi amor, mi sangre, ¿no? Bueno, con ustedes en una clase yo hablaba de las metamorfosis que supone el odio, ¿no? Bueno, no hay metamorfosis más claras que las que produce el amor, ¿no? Estas del odio, de metamorfosearse y sacar a nosotros el monstruo, mirarle al otro el detalle que lo voy a demonizar, ¿no? En el amor también hay una distorsión cognitiva, ¿no? Es decir, yo veo a mi hijo acá y entonces seguramente le exalto características que tiene y que quizás otro lo ve como normal, ¿no? O en la persona además, si te voy a presentar, es un churro, es una divina, qué sé yo, decir, la verdad está bien, pero es para el otro. Entonces también tiene que existir esa distorsión y esa metamorfosis. Distorsión cognitiva, ¿no? Un cambio, lo veo, le pongo para los dos lados, ¿no? Exagero los efectos cuando hay una relación de odio o de distanciamiento o de envidia, y en las catexias positivas exagero sus características más potables, ¿no? Le justifico las acciones, trato de ser comprensivo. Fíjense que muchas madres con los hijos niegan inclusive algunas de las cosas que son obvias, ¿no? No, ¿cómo me va a mentir? ¿Cómo le va a hacer esto al maestro? O sea, el enamoramiento también nos enceguece, ¿no? Entonces, en este sentido a mí sí me gusta, porque no hay tal enceguecimiento, sino que hay una vinculación de ellos como sujetos. Oh, che, ya se pasó la hora. Eh, bueno, lo otro, si ustedes tienen tiempo, vamos al apoyo emocional que se brindan, ¿no? No sé si seguir o retomarlo, ¿no? Me parece que vamos a retomarlo. Porque si hay, es más, podemos quedar acá. Si hay algo que es básico, es que si yo no consigo y doy apoyo emocional, no se va a construir la intimidad. Yo puedo convivir, puedo estar con el otro, puedo tener horas y horas de trabajo con el escritorio al lado, eh, o sea, puedo estar muy próximo, eh, me puede parecer muy buena persona, además de parecerme muy buena persona, contar con ello en algún momento, todo esto, pero si no hay apoyo emocional, si no siento que cuando estoy mal la otra persona me corresponde, que cuando tengo dudas me ayuda a resolver esa incertidumbre, me alienta cuando siento desfallecer, se alegra o empatiza con mis sentimientos positivos, no se va a construir la intimidad. No se va a construir la intimidad. Es más, muchas veces estoy distanciada de la persona o me he separado o estoy alejado, y cuando hace una expresión de apoyo emocional, dice, bueno, te mando un abrazo, no sé qué, nos volvemos a recordar que éramos amigos, por decirlo, que somos amigos y hace tiempo que estamos distantes. Pasa mucho en esta cuarentena, ¿no? Por ahí nos manda un mensajito, bueno, te mando un abrazo, bueno, suerte, eh, bueno, que te mejores, cómo anda tu sobrino. Entonces, sí, claro, me están apoyando emocionalmente, se están acordando de mí y yo me estoy acordando del otro, ¿no? Entonces, ¿qué dice Olga? Entonces se emociona cuando Maggie le confiesa, dice, solo te tengo a ti, Frankie, y él le contesta, pero me tienes. Bueno, esa, Olga, vas a ser mi suplente. eh, esa, miren, yo siempre les digo, hay que buscar cuáles son los indicadores semióticos. Algunos pueden ser símbolos, pueden ser cosas donde se simbolizan, y otras pueden ser directamente expresiones, ¿no? Esta que le dice, solo cuento contigo. Y él está,
O sea, está en el momento, esto que les decía, está en el momento que ella lo necesita, porque después se ve con más claridad la reciprocidad. ¿Cuándo? Cuando no hay una intencionalidad de seguir el proyecto juntos. Podrá haber culpa, podrá haber compasión, pero definitivamente hay amor, intimidad, ¿no? Si la acompaña, la cuida, la limpia, eh, le hace hacer algo que él religiosamente no estaría de acuerdo, ¿no? Eh, la trata de salvar, ¿eh? Y eso es el vínculo y la cuestión redentiva de él, ¿no? Podemos ver porque es más, dice, tendríamos que comprarnos un bolichito como este, donde hay otros indicadores como el lemon pie, ¿no? El pie de limón que dicen cuando hablan del pie de limón, ese es otro indicador de que comparten algo dulce y rico, ¿no? Bueno, nada, la comunicación íntima está todo el tiempo, hay comunicación entre ellos, todo el tiempo. Y la valoración de ellos, ¿no? En su vida. Así que bueno, sí, con esto lo vamos a dejar. Vamos a dejar por un rato. Por un rato no, por una semana, hasta el lunes. Que el lunes cuando ya nos veamos, vamos a estar en primavera. Así que nos vamos a encontrar florecidos. Oh. Vamos de alguna manera vamos a festejar la primavera. De alguna manera de nosotros, de este grupete, vayan buscando, eso es lo que se me ocurrió, o sobre todo frases, floridas, primaverales, lo que quieran, lo vamos a compartir en WhatsApp y acá, en el vivo. Bueno, por eso todas las otras dimensiones que vamos a ir analizando, las cognitivas y todo eso, lo vamos a trabajar la semana que viene. Y que tengan una muy buena semana. ¿Estamos? Abrazos, saludos, adiós, nos vemos.